Yo no sería capaz. Bueno, voy a compartir pantalla. No le metían, no le metían dificultad. Ah, no, yo también. No, No, era aquí, no, era que vamos a quedar. hace sí. Se demoran. Pues que hay unos que se demoran mucho, no les trabajo muy bien. Bueno, chicos, comencemos entonces. Vamos a mirar esta última parte que es muy corta y al final vemos de pronto, resolvemos cualquier inquietud de sistemas que haya podido ocurrir. Esta parte hace referencia al enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? Pues es lo que les comentaba, esa parte social del desarrollo sostenible. Es reconocer los derechos, es reconocer las habilidades que tienen estos grupos de personas y que es importante integrarlos dentro con lo que es el desarrollo como tal. Por ejemplo, se han encontrado en el área de este tecnólogo en el país comunidades afros o campesinas o comunidades indígenas que saben cómo tratar el agua. Ellas tradicionalmente han hecho uso de algunas sustancias naturales que las usan como floculantes. El floculante es una sustancia que uno le adiciona al agua que tiene sólidos suspendidos para que forme grumos con esos sólidos suspendidos y lo mande a los sedimentos, o sea, clarifiquen el agua. Y hay algunas comunidades, por ejemplo, en el Baudó, en el Chocó, que utilizan unas resinas de algunos árboles. O sea, tradicionalmente se han dado cuenta que eso es lo que sirve, es válido para ellos, clarifican el agua, la hierven o hacen cualquier otra solución para los microorganismos y así es como la consumen. Y de repente llegamos nosotros que dizque con la tecnología a meterles plantas de tratamiento con sulfato de aluminio, con sulfato de hierro, con una cantidad de sustancias que mal manejadas son dañinas para la salud y no han funcionado porque hay un choque cultural. Entonces, en este momento lo que se pretende es entrar a un territorio primero a conocer el territorio, a conocer sus culturas, a conocer qué hacen, cómo hacen las cosas y en lo posible poder rescatar esa economía, poder rescatar esas tradiciones que ellos tienen y desde nuestra técnica, desde nuestro conocimiento técnico, poder fortalecerlo para que lo hagan mejor, pero no acabar con todo, no es que como en la Inquisición, pues todo lo que usted creía o todo lo que usted, o en la conquista más bien, cuando llegaron a conquistarnos los honorables españoles, que todo lo que nosotros éramos como Latinoamérica, pues no servía, ni lo que creíamos, ni lo que comíamos, ni lo que hacíamos, porque lo que valía era lo de ellos. No podemos seguir en esa misma dinámica. Entonces, en este momento entramos a una comunidad primero a conocerla. Por eso es que una de las competencias de este tecnólogo es prácticamente social y es de educación ambiental y es de comunicación, porque entramos a los territorios primero a saber quién hay, qué piensan, qué creen y cómo hacen las cosas. Y lo primero es entrar a fortalecer esa dinámica que ellos tienen. Ya que si no hay una dinámica o que no es correcta o que definitivamente no se puede, entonces entramos con metodología tradicional, pero en lo posible, cuando se tratan de estas comunidades que están involucradas en las normativas de enfoque diferencial, lo primero es el respeto hacia esta gente. Bueno, dice así, es un aspecto muy importante para realizar los diagnósticos ambientales en las comunidades, el enfoque diferencial. Y por eso vamos a mirar el video que nos dice de manera muy resumida y muy concreta qué es
el tal enfoque diferencial y para qué sirve. Entonces, pongámosle cuidado a este video cortico. ¿Qué es el enfoque diferencial? El concepto de enfoque diferencial se da a partir de la Constitución Política de 1991, que consagra como principio fundamental del Estado el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El enfoque diferencial, de acuerdo con el Ministerio del Interior, es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación, en el cual se contempla que, aunque ante la ley todos somos iguales, existen condiciones y necesidades que pueden ser diferentes de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental y orientación sexual. Por esta razón, el Ministerio 2012 describe que para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respeto, la protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes con las particularidades propias de cada individuo. Luego, las acciones adelantadas por el Estado para este fin deben atender la diferencia. De igual forma, los procesos de educación no quedan aparte de esta búsqueda de igualdad desde las particularidades o diferencias que se encuentran en las comunidades. ¿Cuáles serían los sujetos del enfoque diferencial? Por la edad: niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Personas en condición de discapacidad. Según la pertenencia étnica: indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueros, raizales, gitanos, entre otros. Personas con identidad de género o preferencia sexual diferente: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. LGBTI. ¿Cuál es la importancia del enfoque diferencial? Su importancia radica en un asunto importante. Al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, se contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la población y se garantiza la superación de la exclusión social, la marginalidad política, la desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones ante diferentes situaciones, lo que genera igualdad en el acceso a las oportunidades sociales. Por otro lado, la Secretaría Distrital de Integración Social describe que el enfoque diferencial identifica las características que comparten las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales y posibilitar el goce efectivo de sus derechos. Desde este enfoque se define a la diversidad como el punto de partida para la implementación de las políticas públicas. ¿Cuál es la relación del enfoque diferencial y la educación ambiental? De acuerdo a Sarmiento, desde un punto de vista integrador, los programas o proyectos, en este caso relacionados con la preservación, protección y educación ambiental en cualquier población, se deben desarrollar a partir de un enfoque diferencial que reconozca las actividades ancestrales y culturales de las comunidades diferenciales de ese territorio, como alternativa para la preservación y conservación de los recursos naturales, pero también sus principales problemáticas y los cambios socioculturales que han desarrollado a través del tiempo. Una de las acciones realizadas que comienza a evidenciar la relación entre el enfoque diferencial y la educación ambiental se presenta en la Secretaría Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá, quien crea la Oficina de Participación, Educación y Localidades, en la cual se desarrollan estrategias de educación ambiental y gestión ambiental local, que toman en cuenta las necesidades y aspectos particulares de estos grupos poblacionales para fortalecer y fomentar el disfrute, buen uso y apropiación del territorio, sus valores ambientales y el mejoramiento de la calidad de vida, la convivencia y la sostenibilidad ambiental, a través de la generación de conciencia ambiental y el fomento de la cultura ciudadana, que incide en el mejoramiento de las relaciones entre los habitantes de Bogotá y su entorno, desde una visión urbano-rural. Bueno, este video nos da unas definiciones muy claras y nos explica, para empezar, cuáles son los grupos de enfoque diferencial, ¿no? Entonces, por la edad, que vamos a considerar de manera especial los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay territorios donde se los pone a trabajar y no se los permite estudiar, donde no existen las posibilidades de que lo hagan. Entonces, hay una reglamentación especial que exige que es una protección especial a estos niños, niñas y adolescentes. La normativa más como que está en el país surgiendo, que escuchamos mucho, es la protección con el turismo, ¿no? Se han dado cuenta de lo que ha pasado en Medellín, lo que ha pasado en Cartagena, por el turismo sexual, que involucra
la participación de menores de edad. Entonces, esa protección especial, porque en estos niños, niñas y adolescentes son las nuevas generaciones del país, entonces son los que requieren un especial cuidado. Las personas con alguna discapacidad o diferentes tipos de habilidades que tengan la posibilidad de ingresar desde los sitios que tienen una normativa para que una persona en silla de ruedas tenga derecho a ingresar, pueda ingresar desde los sitios públicos, los sitios educativos y, y los sitios turísticos también. Entonces, esa normativa para permitir que estas personas o las personas que no escuchan o las personas que no ven, que tengan la posibilidad de acceder a las mismas como ventajas educativas que pueda tener una persona con todas sus capacidades. ¿Para qué todo esto? Bueno, en la parte étnica, lo que les decía, indígenas, raizales, comunidades negras, e incluso la comunidad LGTBI, con el fin de evitar discriminación. Sobre todo es eso, de evitar discriminación, que ya nos estamos pasando la raya y estamos dando unas como derechos que no deberían ser, como por ejemplo el hecho de permitirle a un hombre que está atrapado en el cuerpo de un hombre y es en realidad una mujer que compita con las mujeres en las Olimpiadas, que obviamente se las va a llevar de largo porque no es, o sea, hasta allá. Pienso que ya estamos como exagerando, pero el asunto es evitar la discriminación, evitar el bullying, evitar que estas personas no tengan los derechos que tenemos todos. Es increíble que pleno siglo XXI y sigamos teniendo instituciones o sigamos teniendo personas o sitios donde se discriminen a las personas por su condición étnica. Entonces, que como vienen de las comunidades indígenas, entonces como que todavía hay discriminación en eso. Entonces, se trata de eso, se trata de identificar y saber cuáles son este tipo de comunidades para darles un trato igualitario, o sea, que se les reconozca sus derechos. Esa es la intención. ¿Y qué tiene que ver con el desarrollo sostenible? Pues que uno de los pilares del desarrollo sostenible es el social. Entonces, desarrollo es evidentemente económico, pero respetando el medio ambiente y respetando a la sociedad. El papel del Ministerio del Medio Ambiente crea primero la Oficina de Educación y Participación, la cual tiene la responsabilidad de aportar elementos técnicos y conceptuales para la formulación, divulgación y ejecución y seguimiento de políticas de educación ambiental. Entonces, esta parte nos habla de cómo el Ministerio de Medio Ambiente ha ido involucrando a las instituciones para asegurar que esa educación ambiental incluya ese componente social donde se reconozca a las diferentes comunidades. Y dentro de esa organización del territorio, para cubrir el territorio nacional, la Red Colombiana de Formación Ambiental, que es distinta a la de las cuencas hidrográficas, esta es de educación ambiental, está conformada por 7 nodos regionales, coordinados por el mismo número de universidades regionales. Entonces, tenemos en el país nodos organizados, o sea, los departamentos organizados en nodos para coordinar este tipo de actividades. Entonces, tenemos un nodo de la costa atlántica, nodo del nororiente, nodo Antioquia-Chocó, donde está la Universidad de Medellín liderando eso, nodo Pacífico, nodo del eje cafetero, nodo centro y nodo de la Amazonía. En este link les deja mirar este artículo donde se habla de cómo fue que se organizaron esos nodos, de cuál es la estructura, de cuál es el objetivo de los nodos como tal. Entonces, por ejemplo, aquí dice la Red Colombiana de Formación Ambiental, RCFA, tiene como objetivo generar, promover la creación de espacios de cooperación, intercambio y comunicación entre los miembros de la red a través de procesos de información, formación, investigación, participación y gestión
para el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente en Colombia, con el propósito de contribuir al desarrollo científico y tecnológico por medio de la investigación y la formación. Y nos da una serie de características específicas, de objetivos específicos, que si ustedes lo revisan despacio, se van a dar cuenta que tienen como objeto no solamente propender por mejorar esas condiciones sociales y ambientales, sino comunicarse entre lo que le ha resultado a una parte del país para que sea efectivo también en los otros lugares del país. Aquí nos hablan del enfoque diferencial étnico de primero, porque es muy importante dentro del desarrollo de proyectos. Cuando hay una comunidad indígena, que no pasa con que haya una comunidad LGTBI o una comunidad incluso afrodescendiente. Cuando hay una comunidad indígena, un territorio se debe consultar a la hora de hacer un proyecto. Y si la comunidad indígena no está de acuerdo con el proyecto, hasta allí llega el proyecto. Entonces, porque miren que eso es interesante. A veces, digamos que en su esencia, las comunidades indígenas tienen un conocimiento del territorio, un conocimiento de sus especies naturales, una formación en conservación que en su esencia fue bueno y fue bueno durante muchos años. Ahora, que yo les diga que todo el tiempo ha sido así, no. Muchas veces las comunidades indígenas no han permitido hacer proyectos que eran buenos para la región y ese territorio ha quedado baldío y sin nada. Muchas veces la corrupción también ha permeado estas áreas y resultan ellos transándose con las constructoras o con los dueños del proyecto una máquina para el arado, por unos caballos, se transan por eso y dejan que los otros lleguen a hacer una nada. O sea, digamos que hablando desde el punto de vista ideal, ellos tienen una autonomía sobre su territorio que ha sido suyo durante mucho tiempo y partimos del hecho de que lo están manejando de manera correcta. Entonces, sí es cierto que a veces muchos proyectos, por el hecho de sacar el beneficio económico más rápido, pues no tienen en cuenta muchas condiciones que esperamos que las comunidades indígenas sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, certificación en turismo sostenible. Certificación en turismo sostenible que involucra a las comunidades sociales y a las comunidades y al respeto por el medio ambiente. Arranca con ese propósito, pero no siempre se logra. Entonces, a veces llegan las oleadas de turistas, que lo vemos mucho acá en el eje cafetero, y no siempre se lo trata al turista. O sea, dicen que a los hijos nuestros deberíamos tratarlos como turistas en el sentido de acomodarles y acondicionarles las cosas para que ellos se sientan como pretendemos que se sienta el turista, pero que al turista también deberíamos tratarlo como a nuestros hijos, porque a los hijos nuestros uno le dice, vea pilas, que eso no se hace, allí no se bote esa basura, no gaste tanta agua, no se demore tanto no he revisado cuánta agua es que están gastando en bañarse, no se demore tanto en el baño, o sea, es igual, no por el hecho de que sea turista podemos dejarlo que venga a nuestro territorio a hacer lo que le dé la gana. Entonces, hay que hablarle del uso adecuado del agua, tenemos que hablarle del uso adecuado de la energía, de no dejar prendidos los aires acondicionados, de la basura, en fin, de que no pueden venir a nuestro territorio a hacer lo que les dé la gana. Entonces, por ejemplo, ese tipo de proyectos, como todos los demás, tienen que ser consultados. Y si la comunidad indígena dice, vemos un riesgo, porque este sector, por ejemplo, es un sector sagrado para ellos dentro de sus ritos y de sus creencias, que son lógicas y que son válidas, este no es un sitio donde pueda entrar todo el mundo. Punto, se acabó, ahí no van turistas. O ya se hace una concertación con ellos, donde se mira una estrategia para cuántas personas pueden entrar, en qué época, y con todo el conocimiento de la zona, con todo el conocimiento del área. Por ejemplo, en Cauca
INSAM, un pueblo muy desconocido para mucha gente aquí en el territorio nacional, pero de afluencia turística internacional, la cosa más bárbara, porque resulta que en INSAM descubrieron unas tumbas, unos hipogeos dentro de la tierra, que más o menos el 30% han sido destapados y el otro 70 o 60% aún están dentro de la tierra. O sea, no, los indígenas no han permitido que se abran. Entonces, eso es un parque nacional en este momento, un parque nacional protegido. Los mismos indígenas al turista le cuentan su cultura, le dicen por qué están ahí esos hipogeos, cómo fue que se crearon, qué representación tienen las figuras y los colores que tenemos dentro, cuáles son, qué es lo que hay allá adentro. O sea, uno entra y no pueden entrar en grupos grandes, no puede uno llevar cámaras, no puede uno tomar fotos porque la luz del flash daña los pigmentos con la que... Y eso toca con flash porque eso es oscuro allá abajo, son hipogeos dentro de la Tierra, pero el flash daña los pigmentos con los que hicieron ellos las figuras adentro. Entonces entra de uno en uno, callado, despacio, escucha la información afuera, entra, mira y sale. Y se toma la foto afuera. Ellos han tomado algunas fotografías que sirven de referencia y que le permiten a uno conocer, pero se hace de esa manera, o sea, con todo el respeto cultural, con todo el respeto por esa tradición, porque es una tradición de ellos y es lo que nosotros queremos ir a mirar de ese sitio. Es un área que el año antepasado se logró certificar como destino turístico sostenible, o sea, que tiene un respeto por las creencias locales, que tiene una preponderación por los productos locales. O sea, se le exige a los hoteles, a los restaurantes que hagan uso de los productos de los campesinos, porque es que es increíble a veces por costos, increíblemente las piñas les llegan más baratas de quién sabe dónde, de una región supremamente más lejana que del mismo Cauca y cerca o de la región donde están. Entonces, todo esto va a que las comunidades indígenas tienen que ser consultadas, es de lo más, de lo más importante y de lo primero que uno tiene que hacer cuando hace un proyecto. Identifica la zona, identifica qué comunidades hay, pide, pide cita y de allí depende si puede hacer o no puede hacer el proyecto. Entonces, bueno. Aquí les menciona también todas las comunidades étnicas que son consideradas por la Constitución de 1991 y que están consideradas dentro del enfoque diferencial. Los pueblos RUM son los pueblos gitanos. Los gitanos, no creas, están como por todas partes, por todo el mundo. De hecho, están los gitanos y han sido reconocidos como un espacio o una comunidad protegida. Entonces, el pueblo gitano Rum hace parte de la diversidad étnica y cultural de la nación y de acuerdo con sus elementos, valores culturales y étnicos, se consideran como un pueblo que posee características propias que lo diferencian de otros y del resto de la sociedad. No reconocen un territorio como propio, poseen un idioma llamado romaní, son patrilineales y patrilocales, siguen una ley llamada Cris romaní y tienen conceptos de tiempo y lugar de acuerdo y usos costumbres ancestrales. Respetable lo que ellos hacen dentro de su comunidad, cómo se casan, con quién se casan, cómo consideran su territorio, se respetan en Colombia. Los indígenas son aquellos grupos de ascendencia amerindia que mantienen vivas sus tradiciones lingüísticas y culturales, una fuerte relación con el territorio ancestral y la naturaleza, así como una organización social, jurídica y política propia. Están en 102 pueblos diferentes, establecidos en 27 departamentos del país y más de 730 resguardos. Allí en el Cauca también, por ejemplo, se consiguió trabajar con una comunidad indígena que tiene sus propios productos naturales.
para el cuidado de la piel y el cabello que la sacan de una fruta que se llama el sachaín, que seguramente lo han escuchado por sus múltiples propiedades, tanto medicinales como para el cuidado de la piel y el cabello. Entonces, ellos se han fortalecido y tienen una producción de una serie de elementos que han sacado de eso y aprovechan pues el turismo para, sí. Yo no sé si se consiga eso por internet, de pronto búsquenlo. Se llamaba Sacha Inchi, la empresa, justo como el nombre del compuesto, Sacha Inchi. Tenían productos naturales buenos. Igual el Amazonas, ¿no? En el Amazonas se ha potenciado muchísimo el respeto porque la tradición, la cultura, el conocimiento ancestral que tienen allá, pues es bárbaro en medicina y en absolutamente todo lo demás. Entonces, con este tipo de normativa lo que se trata no es de aniquilar todo eso y decirle, no, usted no vuelva a utilizar las raíces de la planta que todo el tiempo lo curó, ahora venga a tomar acetaminofén y ibuprofeno al post. Se trata de tener un respeto por esa gente, de rescatar esa cultura, de conocer qué es lo que ellos están haciendo. También allá hay una oficina de mercados verdes del gobierno que ha sacado un montón de proyectos. Ellos tienen un montón de productos en el Amazonas, tanto para el cuidado de la piel y el cabello que se me escapan los nombres. Dime, ejemplo. Y el no se ve para la Amazonita. Ellos tienen un conocimiento ancestral demasiado, demasiado profundo. Que nos... Eso es lo que se propende, ¿no? Que respetar su espacio, su territorio, para que ellos puedan seguir teniendo sus tradiciones. Que no sea que los saquemos de su entorno, estudiar en otra cosa, en otro lado, y les hagamos perder, sino que se conserven esas cosas. De estas regiones hay una cátedra todavía que se sostenga los dialectos y lenguas autóctonas. O sea, ellos pueden ver matemáticas, español, lo que vean, pero sosteniendo todavía el dialecto y la lengua nativa. El SENA tiene que ser así. El SENA en el Amazonas, algunos de los criterios para contratación de instructores es precisamente eso, que sean regionales y que manejen el idioma de ellos. Entonces, y hay comunidades que han perdido la lengua. Llegamos nosotros allá y los invadimos y los sacamos y los socializamos, los traemos a la ciudad. Y si ha ido usted, ve esa gente en el centro todavía, esas señoras que no un poco hablándoles todavía en su lengua. Y otra cosa muy triste también que hemos hecho con las comunidades es como ridiculizar sus costumbres, ¿no? Cuando los ponemos vestidos en algún sitio para tomarnos fotos con ellos, sin darle el reconocimiento económico que merecen, al menos por el hecho de estar ahí. Algunas comunidades se han organizado. En el Amazonas me gusta mucho porque ellos dentro de los tours que le hacen a las personas que los visitan, ellos hacen unas demostraciones culturales de lo que son sus costumbres, cobran la entrada, venden sus productos, pero es con mucho respeto, es con respeto por lo que ellos hacen sin el show, sin ridiculizar sus costumbres. Entonces, de eso se trata eso. Tenemos bastantes comunidades indígenas, algunas con mayor o menor grado de conservación de sus culturas, pero pues se trata de que comunidades muy grandes. La parte del libro que también era pues ya o el campo internacional no son tanto ya no hay que hacen algo sí, desafortunadamente sí, porque antes y todavía algunas comunidades, o sea, usted se porta mal y lo juetean.
Así no, dicen es ellos. como- Y todavía ya existe. mismo la legislación de ellos es propia. Ellos hacen un delito y ellos son los que Sí. la policía, la fiscalía no puede entrar. Son ellos, la ley. Ellos lo que Ellos se... es como decir, lo meten allá, y dos manes con palos que son como 2 kilos de colores. Los guardias ahí lo piden, y el cepo, o 30 latigazos, y eso. Sino que eso se ve mucho en el Cauca, en Nariño, en el Amazonas, en el Chocó. Acá yo estuve en el Alcázar Caldas, y usted sube al Cristo y allá ve un pueblo grandísimo. No recuerdo en este momento el nombre, y eso todo es un resguardo indígena, pero es un pueblo, y es muy grande, y que no lo quiero mover, y son solo indígenas, pero ese tipo de indígenas que están ya tan hacia la ciudad, ya han perdido muchas esas costumbres, incluso la ropa, ya la ropa no es la tradicional de ellos, todavía hacen los bailes, un poco de cosas, pero no es igual ir a una comunidad indígena de la Amazonas, por allá, eso todavía se sostiene. De esa manera yo lo veía y yo por la constitución de la piel y lo nazi, pero le digo que era, eso no tenía que esconderlo cuando elegía el derecho de constitución, porque el voto, que le cobraba el voto y ahí lo guardaba en el apartamento, ahí lo guardaba, para que ya lo tuviera para que fuera a votar, porque tampoco le comía. Y de manera que tú tienes ahí, tiene nada de eso también, hay que la cama. Y además la película, eso ya la guerra contra él. Sí, eso ha pasado, pero pues con estas normas pretendemos es rescatar lo bueno, ¿no? También dentro de este ítem que es de la parte étnica del enfoque diferencial están las comunidades negras, el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos. Ellos también, su cultura, su música, sus creencias, o sea, la idea de esto es conocer, respetar. Afrodescendientes agrupa a la comunidad humana en su conjunto, tanto científicamente, que se reconoce como descendiente de África, no obstante, y como categoría jurídica, según la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Xenofobia y demás formas conexas de intolerancia, adoptó este término para referirse a la diáspora africana, o sea, todas las personas que sabemos que cuando llegaron a nuestro territorio, pues traídas de África. Las comunidades negras de San Basilio Palenque, que tienen un resalte especial, se diferencian del resto de comunidades negras del país por contar con un dialecto propio, producto de la mezcla de lenguas africanas con el castellano. Y los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia se diferencian de las comunidades negras del continente porque cuentan con un dialecto propio y con prácticas culturales y religiosas más cercanas a la cultura antillana y a la influencia anglosajona de la región Caribe. Entonces encontramos diferentes grupos, raizales, palenqueros, afrodescendientes, comunidades negras con su propia cultura que es necesario respetar. En cuanto a la orientación sexual, pues está en la comunidad LGTBI. ¿Qué procuran estas normas? Pues evitar la discriminación y la segregación a la que puedan ser sometidos por el hecho de sus creencias. Conocer sus costumbres y procesos culturales es necesario para el trabajo directo de educación ambiental con estas comunidades. O sea, ¿a qué vamos? A que por el hecho de tener una orientación sexual diferente no podemos discriminarlo ni sacarlo de las estrategias de educación ambiental o de los proyectos productivos en los que pudieran involucrarse. Otro grupo también muy grande es el enfoque diferencial de personas en condición con discapacidad, que puede ser una discapacidad física, sensorial, cognitiva o una discapacidad mental. Dentro de este enfoque se involucran las personas que presentan una o varias condiciones de discapacidad.
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, estas se categorizan de esta manera. La discapacidad física incluye en general a las personas que por cualquier razón tengan movilidad reducida, que encuentren barreras para movilizarse, cambiar o mantener una posición corporal, manipular objetos. Bueno, aquí es donde les digo, las instituciones tienen la obligación de organizar su infraestructura para darle acceso a las personas con movilidad reducida. La discapacidad sensorial incluye en general a las personas que con alguna afectación completa o parcial de los sentidos, la visión, la audición. Entonces, las instituciones tienen también en educación la obligación de tener traductores para que el profe esté dando su clase, porque no se nos exige a todos los instructores o profesores de universidades o de colegios conocer el lenguaje de signos, pero entonces debe haber un traductor que esté contándole a la persona que no tiene capacidad auditiva qué es lo que está diciendo la persona y ellos puedan estudiar. De eso se trata ese punto. El otro es la discapacidad cognitiva, que incluye en general personas cuyo proceso de pensamiento, aprendizaje y adquisición de conocimiento es diferente. No hace referencia a una incapacidad para aprender, pensar o adquirir el conocimiento, sino a quienes se enmarcan en este tipo de discapacidad de otras maneras, en otros tiempos y a otros ritmos. El respeto por la velocidad de aprendizaje, ¿no? De hecho. Y el último, que es la discapacidad mental, que este sí incluye en general a las personas cuyas funciones o estructuras mentales o psicosociales son diferentes, presentando dificultades en la ejecución de actividades. Este tipo de discapacidad hace referencia a personas con diagnóstico como depresión profunda, trastorno bipolar, esquizofrenia, entre otros. Entonces, bueno, ahí tenemos que considerar bastantes condiciones. Respecto a la edad, lo que habíamos hablado, especial cuidado con niños, niñas y adolescentes y especial cuidado también para nuestros adultos mayores. Ese es el documento. Miren que es muy general. ¿Qué deben saber de allí? ¿Qué deben tener claro? ¿Cuáles son los grupos a los cuales se les otorga ese enfoque diferencial? En esa parte, ¿qué es el enfoque diferencial? ¿Tienes alguna pregunta? No. ¿Qué es el enfoque diferencial? ¿Por qué lo tenemos en cuenta para este asunto de la educación ambiental? Y en la parte de educación ambiental como tal, nos toca, aunque sea un poquito ladrilludo y cansón, ponerle cuidado a las normas, tener claridad, bueno, sobre todo de los conceptos, ¿no? ¿Qué es desarrollo sostenible? ¿Qué es educación ambiental? Y cómo ha evolucionado la normativa. Entonces, de eso vamos a presentar el último cuestionario, que también tiene un tiempo como de 1 hora, que es suficiente. Es el que está en el segundo link. Y, miremoslo aquí. Este lo voy a abrir a partir del martes o del lunes. No, mentiras, lunes es festivo, del martes. Este lunes es festivo. Este lunes tampoco va a haber clase porque igual pues es el examen, lo que vamos a presentar, y lo del video se los voy a contar de una vez aquí porque también ya tenemos toda la información. Entonces, recuerden que en la carpeta guía de aprendizaje están todos los links para presentar las actividades. En el segundo link tenemos cuestionarios sobre legislación. Ese es el que vamos a presentar esta semana. Bueno, y además de eso tenemos que hacer el trabajo final, que es el video de la bocatoma. Entonces vamos a ver en qué consiste ese trabajo final. Recuerden que siempre que Dana no se ha conectado. Dana no se ha conectado. Bueno, ahorita miramos eso. ¿De qué se trata entonces este
¿De qué se trata entonces esta evidencia? Ya hemos visto una cantidad de conceptos de lo que es la cuenca, de las interacciones que tiene la cuenca, que no solamente que por ahí hay aspectos sociales, demográficos, ambientales, bióticos, de todo tipo. Hemos visto que esa cuenca, ¿para qué nos sirve en el área de abasto de agua? Pues para, a través de una bocatoma, captar una porción de ella, de ese recurso, y llevarlo a tratamiento. Entonces también tenemos que identificar el tipo de bocatoma. Hay muchísimos tipos de bocatoma. Entonces en cada uno de los lugares donde ustedes están haciendo sus visitas, importante identificar qué bocatoma es. Que es lateral o que, bueno, en fin, cómo será la bocatoma. Y qué estructura tiene para medir el caudal. Porque esas bocatomas vienen fabricadas de tal manera que le permitan a la empresa o al usuario identificar qué caudal le está entrando. Porque los ríos pues varían de acuerdo a la época del año, con las lluvias, ellos varían por todo, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos concesionados 20 litros por segundo de agua. El agua que a usted le dan para tratar, para un proyecto productivo, para su casa, para lo que sea, tiene que tener un permiso con la Corporación Autónoma, que es un permiso de concesión de aguas, que le dice, usted puede tomar tanta agua. Entonces, por eso es que hay que medirla cuando uno la toma, porque si se está tomando más agua de la que le concesionaron y se da cuenta la corporación, lo multa. Y si está tomando menos agua o le está llegando menos agua de la que concesionaron, pues puede haber un problema aguas arriba, que haya conexiones fraudulentas o ya no haya suficiente recurso, que es importante, o que usted esté tomando menos de la que le dieron y esté perdiendo esa oportunidad de uso del recurso. Entonces las bocatomas siempre tienen una estructura que ayuda a medir el caudal de entrada. Entonces, lo que quiero es que ustedes la identifiquen, porque muchas veces la persona que trabaja allá no ha tenido la formación, es empírico, y simplemente le dicen, ¿sí ve esa regleta? Lo que me marca la regleta es el caudal. Entonces, ustedes ya saben que caudal no es lo que marca una regleta. El caudal es o velocidad por área transversal o volumen en un espacio de tiempo. O sea, en las dos cosas es volumen sobre espacio de tiempo, sino que se puede medir como un volumen que se toma en un tiempo definido, o se puede medir como el área transversal por la velocidad. Entonces ustedes ya saben que la altura de una regleta no es caudal. Entonces tienen que ir a mirar qué pasa. Lo que pasa es que esa bocatoma tiene una estructura donde a la hora de entrar el agua la meten en un canal pequeño que es rectangular y tiene justo 1 metro de ancho. Y la velocidad ha sido regulada, bueno, hay canaletas que permiten regular la velocidad de entrada y también la tienen estandarizada en un número, puede ser 1 también. Entonces, el área, el caudal sí va a estar definido por la altura de la regleta. ¿Por qué? Porque el área del canal va a ser por altura, la altura por 1, pues sigue siendo la altura, y si la velocidad también es 1, entonces allí sí vamos a decir la altura de esa regleta, lo que me dicen ellos, lo que diga esa regleta, eso es el caudal. Es cierto, pero porque la base del canal es 1 y porque la velocidad es 1. De lo contrario, de pronto van a haber regletas donde ustedes dicen, pero esto no es como en centímetros o metros, ¿qué es lo que tiene allí? O sea, no son pies, no son nada. No, es que de acuerdo a la velocidad que pudieron organizar en el canal, ya el tecnólogo en agua y saneamiento fue y cuadró esa regleta para que el operario pueda leer solamente eso y darle más fácil. Hay otros que dicen, no, ese valor de la regleta yo lo meto a una fórmula y la fórmula me da el caudal. Bueno, entonces vamos a ver la fórmula. Entonces lo que me interesa es que ustedes identifiquen cómo miden el caudal ahí en la entrada, porque eso lo tienen que hacer. Y otra cosa que tienen que hacer las empresas es medir el caudal del río de donde están tomando el agua. Eso lo hacen con molinete, porque lo que les decía, aunque conozco aquí un sitio en el Quindío donde lo pueden hacer volumétricamente con balde y cronómetro, no es normal en todo lado. En el resto de sitios, las empresas por lo general tienen molinetes. Y ya vimos que existen macromolinete, micromolinete, flujómetro, molinete con hélice, molinete con sensores de sonido, mejor dicho, hay los molinetes.
Entonces, esa es otra cosa que necesito que identifiquen. ¿Qué molinete es? ¿De qué marca? ¿Cómo funciona? Miren, o sea, que les permitan, el señor está tomando ahí que usted le pueda preguntar, bueno, y en esa pantalla, ¿qué dato le da? Ah, es que me da un dato de revoluciones por minuto. Y luego, ¿cómo sabe cuál es la velocidad? Entonces, que ustedes sepan identificar en ese sitio donde van cuál es el uso. Entonces, como es la unión ya de todo lo que hemos hecho, estos son los criterios que se valoran. El primer criterio de valoración del programa dice, interpreta planos y esquemas según procedimiento técnico. ¿Qué es eso? Que ustedes sean capaces de, lo primero que van a hacer en ese video es decir dónde están. Entonces, estoy en la Bocatoma, Las Águilas del municipio de Salento. Y con el celular, que es lo más fácil para georreferenciación, pues, algunos pueden tener la aplicación de GPS, si no, no es necesaria, se mandan la ubicación entre ustedes y ahí les queda la georreferenciación del lugar. Y luego pueden ver en el celular en dónde está en el mapa. Entonces tienen que mostrar en el video dónde está ubicado. Entonces dice, comienza el video identificando la Bocatoma dentro de la microcuenca y cuenca a la que pertenece mediante georreferenciación de la misma. Ah, bueno, se me pasaba decirles eso. Entonces estoy en la Bocatoma Las Águilas del municipio de Salento, que se encuentra dentro de la microcuenca que se llama de tal manera y de la cuenca más grande que se llama de tal otra. O sea, ubicación donde usted está y mostrar la georreferenciación del sitio. O sea, en plano, dónde es que estoy parado. Eso es lo primero. El segundo criterio dice, describe el estado de la cuenca hidrográfica abastecedora del sistema de captación con base en criterios técnicos. ¿Qué es eso? Ustedes ya hicieron un trabajo que se llamaba Ofimática y Plan de Mejora, donde identificaron unas características sociales, económicas, bióticas, abióticas del área de trabajo. Entonces es muy sintéticamente, porque eso ya lo hicieron grandemente en el trabajo, decir, porque allí hice correcciones en algunos trabajos donde me pusieron todo lo que decía el PONCA, a ver si yo adivino qué es demográfico, qué es económico, qué es... No, no se trata de eso, se trata de que ustedes sean capaces de identificar. Entonces aquí me van a decir lo muy concreto, la problemática que presenta la fuente o la Bocatoma desde esos aspectos. Entonces, digamos que demográficamente aguas arriba está el descole de una población de yo no sé cuántos habitantes. Entonces es una problemática que es demográfica porque estamos hablando de los centros poblados y la cantidad de personas que están aguas arriba, pero que generan un impacto porque luego tomamos nosotros el agua, pues y ya viene más contaminada. Un ejemplo. O que económicamente aguas arriba existen una cantidad de fincas productoras de, bueno, aquí no he visto papa, pero en las altas montañas, los cultivos de clima frío, por lo general requieren una serie de fertilizantes y de fungicidas que a veces pueden ser muy tóxicos y no están regulados. Y usted puede ponerle a su cultivo toda esa cantidad de químicos y pensar que no pasa nada, pero el agua lluvia los manda a la tierra, los mete a las aguas subterráneas que luego van a dar al río y puede tener contaminación por organoclorados, organofosforados. Entonces, muy sintéticamente, porque tampoco pues tienen que conocerse ustedes absolutamente todo, sin embargo, los PONCA sí les dieron una buena relación de qué pasa en esos territorios, de qué está pasando, de cuál es toda la problemática. Entonces, muy concretamente, contextualizar el estado de la cuenca con una breve descripción de la problemática de la cuenca desde sus características económicas, demográficas, biológicas. O sea, eso estaba ya en el trabajo. El tercer criterio dice identifica planes de emergencia y contingencia según normativa. Este punto es el único nuevo. Le vamos a preguntar a la persona que nos va a recibir en la empresa sobre los planes de emergencia y contingencia asociados a esa Bocatoma. ¿Qué pasa en la parte de gestión del riesgo? Ellos deben estar inmersos en este tipo de planes porque por lo general las remociones en masa, los derrumbos que se dan tanto en época de lluvias, a veces tampan las bocatomas o contaminan los ríos. Entonces, averiguar si existe o si están asociados a alguno
de los planes de emergencia o qué es. Esa es la única partecita como que es nueva de lo que hay que averiguar. El cuarto criterio dice calcula el caudal de acuerdo con procedimientos técnicos. Es lo que les decía. Explica el procedimiento de cálculo de caudal realizado por el técnico de la empresa visitada, incluyendo características propias del equipo usado. O sea, eso es el cálculo del caudal con molinete. Y describe el tipo y estructura de la bocatoma que permite el monitoreo del caudal de ingreso a la planta. Entonces, son dos cálculos de caudal que se hacen sí o sí y que ustedes tienen que ir a averiguar, bueno, esto cómo es. No quedarse como con la vista de que hay que chévere ese equipo que usaron, sino preguntar qué hace, cómo mide, qué mide, cómo se calcula. Finalmente, el último criterio dice alistar equipos, herramientas, materiales necesarios para la inspección de captación de acuerdo con el tipo de agua a tratar y también el otro criterio, equipos y herramientas de aforo de caudal. Entonces ahí simplemente es describir los equipos, materiales y herramientas usadas por el técnico. O sea, no es el que ustedes se ponen porque ustedes no, la visita es de observación. Sin embargo, tienen que ir con la ropa adecuada, ¿no? Zapato bajo, jeans, la ropa adecuada que sea pertinente para ese tipo de caminatas. Y sí, darse cuenta que usan. Entonces, tenemos algunos elementos que ellos se ponen para los muestreos o para la medición. Cuando no hay muestreo para análisis, de pronto no los van a ver con cofia, tapabocas, máscara, con todo eso. Esos son elementos que se usan para proteger el estado del agua. Miren la diferencia, no es para protegerse a uno, sino para proteger el agua. Pero eso es cuando hacen muestreos para llevar a laboratorios. Si solamente están midiendo caudal, dense cuenta que se pusieron, que si es un río más grande, están con de pronto un arnés de seguridad, o si es un río muy pequeño, pues simplemente se pusieron botas para no mojarse, que están con un impermeable, que llevaron el molinete y llevaron también, que llevaron, que hicieron. O sea, es indagar y darse cuenta de tanto los elementos que usaron para hacer el aforo como de los materiales que llevaron y las herramientas que llevaron. Eso es. Entonces, Eso se debe hacer todos los puntos solo en un video. Es un video. Es un solo punto. O sea, todo eso es un video. Sí. Allá. No hay nada escrito, no hay nada. No hay nada escrito, no hay nada. En el video explicando cada paso. Todo. Porque miren que en el trabajo escrito de ofimática y plan de mejora ya escribieron todo eso, eso ya está escrito. Ya es que en ya han hecho cálculos de caudal, ya hemos visto los tipos de molinetes, ya hemos hecho cositas. Entonces, en este momento ustedes muy concretamente van en un video a explicar lo que, pues tener las imágenes, de pronto no les da el ruido en el momento, entonces tomar las imágenes y luego ponerle la voz para que ustedes expliquen y sea, pues, se escuche de manera clara. El video tiene clips de peso, de capacidad. Sí, es bien complejo subir el video, entonces nos va a tocar subirlo a YouTube y mandar el link. Ahí sí nos toca mandar el link. Ah, sí. Todo eso no es que sepa mucho, pero igual trata de enviar el video, entre otras cosas, y le dice que no se puede. No se puede por la dimensión del video. No, se siente mucho y después dice Sí, que es que va. sí, porque es una cosa que está muy bien hecha. Y luego vamos a mostrarlos todos, o sea, ustedes van a tener la oportunidad acá de compartirlo porque me parece muy interesante que no solamente nos quedemos con lo que hacemos nosotros en nuestra región, sino que ya que tenemos compañeritos de todo Colombia, podamos aprender de todo eso. Entonces, de eso se trata. Voy a parar ya la grabación porque, para que no se nos haga muy larga, porque hasta ahí va la parte técnica. No sé si hay alguna pregunta acá en el grupo de personas que está conectada. ¿Hay alguna inquietud? Cuéntame, Dubán. No escucho. Espérame, Dubán, que no escucho. Espérame un minuto. Activo acá. No me deja escuchar. Espérame, me conecto de otro lado para escuchar.
Profe, Para conectarme de acá. profe, ¿dónde